Para empezar, vamos a definir la palabra fármaco. Proviene del griego fármakon, que tiene varios significados, la cual significa purgante, purificante, remedio, cura, veneno, antídoto, droga, receta, colorante artificial, aunque después aumentaría su campo semántico, definiéndose así como cualquier producto capaz de provocar la salud, ya sea natural o artificial. Hace mucho tiempo se usaban sustancias animales, vegetales o minerales. Para entender a las sociedades antiguas ante una enfermedad hablaremos sobre cada una. Empezaremos diciendo que en Grecia y Roma, hace más de 2000 años, del 400 a.C. hasta el siglo XIX, se estableció por parte de Hipócrates la teoría de los cuatro humores. Él estableció que el cuerpo estaba constituido por cuatro líquidos que en una homeostasis le daban salud al organismo. A continuación, les mostraremos un mapa. En este esquema podemos observar que la sangre tiene que ver con la personalidad sociable, la flema con la calma, la bilis negra con los melancólicos y la bilis amarilla con los coléricos. Y de los elementos que se encuentran dentro de este mapa, tenemos que el aire con la primavera, el agua con el invierno, el fuego con el verano y la tierra con el otoño. El flujo de estos humores podía ser modificado por el ejercicio, dieta y sangre. Hay que tener en cuenta que este sistema de clasificación no tiene valor científico y que después el filósofo Empédocles señalaba a los elementos como materias primas de todo lo que existe. Ahora hablaremos de Mesopotamia, que se remonta aproximadamente al año 2800 a.C. Hay registros de escrituras de conocimiento en tablillas de arcilla, grabadas en escritura cuneiforme, como es el caso del Código de Hammurabi. Este contenía reglas y remedios para las enfermedades. Se escribió aproximadamente en el año 1700 a.C., escrito por el rey de Babilonia. Siempre se describe el uso del regaliz entre otros remedios. Ahora hablaremos de la medicina helénica. Esta se junta con la medicina asiria y egipcia. Hay que hablar ahora de un personaje muy destacado como lo es Hipócrates. Este es el padre de la medicina. Este rechaza supersticiones y leyendas, como lo vimos anteriormente. La enfermedad tiene su propia naturaleza. Su primer principio es el no lastimar, el médico lo cura y la naturaleza sana. Él es el creador del juramento hipocrático. Es un compromiso moral que se orienta al médico en la práctica de su profesión. Actualmente, estudiantes de medicina lo practican. No hay que confundir con Hipócrates de Quíos, que es un matemático griego del siglo V a.C., cuyo hito más importante fue la cuadratura de la lúnula. Ahora hablaremos sobre el origen de la palabra cirugía o cirujano. Esta proviene de Centauro Quirón, que significa quien trabaja con las manos de Dios o el que es hábil. Era un semidios que tiene el conocimiento curativo de las plantas, que lo transmite a Esculapio. Usa sangre de medusa para resucitar a los muertos, pero Zeus lo mata porque no le gustaba. Continuando con los griegos, se descarta lo mágico y se basan en la exploración al paciente, teniendo como ejemplo el estudio de la orina y examen de las excreciones. Hablaremos ahora de un personaje bastante importante llamado Galeno. Fue de gran importancia, que determinó una forma de hacer la medicina hasta el mismo siglo XVIII, y aún hoy se usa el término de preparaciones galénicas. Creen que el espíritu forma parte de los órganos, demuestra que los músculos se mueven por medio de la médula espinal y descubre 7 pares craneales. Llegó a descubrir enfermedades infecciosas. Hablaremos ahora de Esculapio, el cual su símbolo es este. No se debe de confundir con la ejía y el símbolo de los comerciantes. Bueno, la vara de Esculapio está asociada al dios Asclepio. Es una vara de profesión médica.
muda de piel periódicamente y simboliza el rejuvenecimiento de la serpiente, ya que se relaciona con resucitar a los muertos. Ahora hablaremos de la civilización china. Esta se basa en el Qi vital y creen que no existen enfermedades sino enfermos, por lo que era una medicina holística. Aquí podemos encontrar un concepto muy famoso llamado el Yin y el Yang, cuya armonía dependía de la buena salud del paciente. Básicamente es energía. Piensan que se necesita estar en un estado de no movimiento de este estado a uno de intranquilidad, y de ahí el cuerpo se reajusta de cualquier equilibrio. También vemos que con el apogeo del taoísmo en el siglo II al siglo VII se empieza a enfatizar los remedios vegetales y minerales, los venenos, y así como las técnicas respiratorias y el ejercicio físico. Ahora hablaremos de la civilización egipcia. Los papiros de Edwin Smith es la fuente de información histórica medicinal egipcia, siendo el documento quirúrgico más antiguo del siglo XVII. Está vinculada a los templos. El papiro de Ebers, antes mencionado, es muy importante. A continuación pasaremos a explicarles por completo lo que consiste el papiro de Ebers. Este es un papiro egipcio que data alrededor del año 1500 antes de nuestra era. Es uno de los primeros escritos acerca de la medicina y farmacología. Se describe el uso del esquila, el aceite de ricino, el opio, sulfato de cobre, azufre e hierro. Mide unos 20 metros de largo e incluye 7000 sustancias medicinales y 800 fórmulas. Continuando con la civilización egipcia, ahora hablaremos sobre el proceso de diagnóstico. Este incluía diferentes pasos. El primero de ellos era preguntar al enfermo pacientemente. Después, investigar con los pares. Encontrar el origen del sufrimiento. Buscar antecedentes familiares. Verificar el tratamiento y planificar un plan de cuidados. Bueno, ahora hablaremos de la civilización árabe. Esta establece los principios de medicina en Europa. Introduce la experimentación y cuantificación sistemática. Descubre enfermedades contagiosas como la tuberculosis y la expansión de enfermedades por el agua y tierra. Ahora creo que deberemos hablar de una persona muy importante, la cual es Ibn Sina. Sus textos más famosos son el libro de la curación y el canon de medicina, que también es conocido como el canon de Ibn Sina. Este canon incluye una enciclopedia de 14 volúmenes, creada en el año 1020 después de Cristo. Asimismo, podríamos decir que este es uno de los grandes médicos de todos los tiempos y un importante precursor de la medicina moderna. Los árabes también elaboraron el fundamento de los primeros esfuerzos encaminados a la protección del consumidor, al someter a los farmacéuticos a determinar las reglas para el correcto almacenamiento y preparación de fármacos. Esto lo podemos ver mejor señalado en la película El médico, la cual fue recomendada por el Dr. Miguel. Ahora hablaremos sobre la bala mágica. Fue descrita por Paul Ehrlich en 1900. Este empleó el concepto para referirse a agentes terapéuticos ideales que actúan en forma específica contra algún patógeno sin ocasionar daño a las células del cuerpo. Esto lo descubrió mientras trabajaba en el Instituto Real de Terapia Experimental de Frankfurt en Meno. Después descubrió el Sarbazán, o llamado también arsénico que salva, para el tratamiento de sífilis en 1911. Antes del Sarbazán se usaban compuestos mercuriales que causan lesiones en el tejido nervioso, neuropatías, artritis, decoloración, descamación de la piel y descuida el cabello. Bueno, ya teniendo claro la historia de la farmacología y el concepto mismo de la farmacología como una ciencia, me gustaría empezar a dividir cada concepto
como lo es el de fármaco, medicamento y droga. Empezaremos diciendo que el fármaco es una sustancia que al ser introducida al cuerpo produce cambios. Un medicamento es un fármaco prescrito por un médico con fines terapéuticos. Y por último, mencionaremos que la droga es una sustancia autosuministrada con fines recreativos que altera los sentidos y procesos cognitivos. Bueno, ahora empezaremos a hablar sobre la farmacocinética, que esta la podemos entender como la acción o el efecto del organismo o el cuerpo sobre el fármaco. Esto incluye la absorción, distribución, metabolismo y excreción del mismo. Bien, ahora, para empezar a hablar de la farmacocinética, empezaremos hablando sobre el primer paso de esta, el cual es la absorción. Podríamos definirla como el paso del fármaco desde el lugar donde se administra hasta la circulación sanguínea. Tiene varios procesos, entre los cuales destacan la difusión pasiva, transporte activo, difusión lipídica, difusión acuosa y difusión facilitada. Bueno, el índice y la eficacia de la absorción dependen de la vía de administración. Entre las más comunes se encuentran la vía oral, sublingual, rectal, intramuscular, subcutánea, inhalación, tópica, transdérmica, intravenosa y epidural. Ahora hablaremos del segundo paso, el cual es la absorción. Es el proceso por el cual el fármaco abandona el torrente sanguíneo y reparte por todos los órganos y tejidos del cuerpo su contenido. Es importante mencionar que en la distribución influyen varios aspectos, por ejemplo, el tamaño de la molécula, el tamaño del órgano, la rica vascularización, su liposolubilidad, si se ioniza o no se ioniza y su unión a proteínas plasmáticas, de las cuales es muy importante mencionar que la principal proteína que se adhiere a los fármacos ácidos es la albúmina y a los fármacos bases la alfa-glucoproteína ácida. Ahora, en tercer lugar del proceso de la farmacocinética tendremos al metabolismo. Este es un proceso por el cual el fármaco se convierte en uno o varios metabolitos para que la concentración plasmática del fármaco disminuya con el tiempo y genera el metabolismo de primer paso en el que los fármacos se absorben en el intestino, llegan al hígado y por la vena porta hepática llegan a la circulación sanguínea. Las reacciones de metabolización pueden ser reacciones no sintéticas o de fase 1 o reacciones sintéticas de conjugación o también llamadas de fase 2. Ahora, como último paso de la farmacocinética hablaremos de la excreción. Aquí no hay mucho que decir, básicamente la excreción es cuando el fármaco sale, o en unas palabras un poquito más rebuscadas, es la expulsión del fármaco o de sus metabolitos de los líquidos corporales a través, siendo las principales formas de excreción más comunes riñón-orina, biliceses, filtración glomerular, circulación enterohepática y ya. Ok, ahora hablaremos sobre la farmacodinamia, la cual es el efecto del fármaco sobre el organismo, representado en un esquema así. Se refiere a la acción de un fármaco en el cuerpo e incluye la interacción con el receptor, fenómenos de dosis-respuesta, así como mecanismos de efecto terapéutico y, por supuesto, en un grado tóxico. Bien, ahora hablaremos sobre conceptos relacionados a la farmacología. En primer lugar, tenemos a la toxicología. La podríamos definir como el estudio de las sustancias venenosas, inclusive de su fuente y su efecto, y del tratamiento de la intoxicación. Es una rama de la farmacología. Un ejemplo de toxicología sería, en la agricultura, la toxicología determina los posibles efectos en la salud a raíz de la exposición a pesticidas u herbicidas. Ahora, tolerancia. La tolerancia a alguna sustancia se produce cuando, como resultado de su administración continua,
el sujeto presenta menor sensibilidad a ella. Así, la dosis habitual de la sustancia produce menos efectos, con lo que se necesita una dosis más alta para producir los mismos efectos. Un ejemplo de tolerancia podríamos decir que es cuando se consume morfina o alcohol durante largos periodos de tiempo, serán necesarias dosis cada vez mayores para producir el mismo efecto. Ahora, uso óptimo. Se emplea cuando se quiere dar cuenta de aquello que resulta ser muy bueno, que no puede ser mejor de lo que es. En la farmacología podríamos decir que el uso óptimo es mayor eficacia con la menor toxicidad y al menor coste. Por ejemplo, el uso de fármacos genéricos. Por último, tenemos a la taquifilaxia, y esta podríamos definirla como la disminución rápida de la respuesta de un fármaco por una administración repetida del mismo. Un ejemplo muy puntual sería: una persona que sufre de dolor de cabeza toma una pastilla para que se le pase el malestar. Con el tiempo, debido a la taquifilaxia, debe tomar 2 pastillas para combatir ese mismo dolor, ya que el fármaco no le produce el mismo efecto. Bien, ahora la palabra afinidad. Esta la definiremos como la capacidad que tiene un fármaco para unirse a un receptor específico. Se da por sus uniones iónicas. Los ejemplos más claros que podríamos aplicar a la farmacología serían las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógenos. Como siguiente palabra tenemos a la anafilaxia. Es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo o a un químico que se ha convertido en un alérgeno. Por ejemplo, tenemos a las personas que son alérgicas al maní o a la picadura de abeja. Recordando que también a la palabra alergia podríamos llamarle hipersensibilidad. Ok, la que sigue sería la potencia. Es una medida de actividad del fármaco expresada en términos de la cantidad requerida para producir un efecto de intensidad dada. El ejemplo que tenemos es el fentanilo. Este evoca una respuesta dada a bajas concentraciones, mientras que un fármaco de menor potencia, como por ejemplo sería el diazepam, evoca la misma respuesta solo que a concentraciones más altas. Por último, tenemos a la palabra eficacia. Esta es la capacidad de producir un efecto al menor coste. Por ejemplo, un medicamento puede tener una alta eficacia en la reducción de la presión arterial, pero puede tener baja efectividad ya que causa tantos efectos adversos. Ok, ahora, a la efectividad. ¿Qué es la efectividad? Es la capacidad de un fármaco para obtener un objeto en condiciones habituales. Como un ejemplo clínico, podríamos decir que cuando un paciente tiene cefalea, se podría tomar una aspirina o un ibuprofeno para poder quitarse ese síntoma. Ahora, la eficiencia. Esta es conseguir un resultado concreto a partir de un mínimo de recursos o bien obtener el máximo beneficio de unos recursos limitados. También tenemos al beneficio, el cual es obtener un efecto beneficioso tanto objetivo como subjetivo. Por último, tenemos a la toxicidad. Se refiere a las reacciones tóxicas graves, habitualmente nocivas y en ocasiones mortales, debido a una sobredosis accidental, por un error por parte del médico, farmacéutico o la persona que se toma el fármaco. Puede ser también intencionada. En estos casos podríamos decir que se trata de una situación homicida o suicida. Por ejemplo, tenemos que si tomas muchos medicamentos con una metabolización en el hígado, eres susceptible a tener hepatotoxicidad. Reacción adversa. Es toda aquella respuesta nociva, no deseada y no intencionada que se produce tras la administración de un fármaco, a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad y derivada de la dependencia. El ejemplo más coherente que tenemos es la aparición de erupciones, ictericia, anemia, disminución del número de glóbulos blancos, leucocitos, lesión renal y lesión nerviosa que puede dar lugar a trastornos visuales o auditivos. Relación beneficio-costo. Es el balance entre los riesgos y beneficios de una terapia, relativos a otras opciones terapéuticas, incluyendo la opción de no utilizar ningún tratamiento. El ejemplo que tenemos
son los medicamentos similares o genéricos en contra de los medicamentos de patente. Tenemos a la intensidad, nivel de efecto del fármaco en relación a la concentración plasmática. Por último, tenemos otro concepto, llamado biodisponibilidad. Este es un concepto farmacocinético, que alude a la fracción de la velocidad a la cual la dosis administrada de un fármaco alcanza su diana terapéutica, lo que implica llegar hasta el tejido sobre el que actúa. Se da en relación a la absorción, eliminación y unión a proteínas. Estos pasos vienen siendo parte de la farmacocinética. Bien, ahora tenemos a la concentración mínima eficaz, o por sus siglas CME. Esta concentración está por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico. Cuanto mayor es esta relación, mayor seguridad ofrece la administración del fármaco y más fácil es conseguir efectos terapéuticos sin producir efectos tóxicos. Por otro lado, tenemos a la concentración mínima tóxica, CMT, que es aquella por encima de la cual se observan efectos tóxicos, también llamado índice terapéutico o margen de seguridad. En tercer lugar tenemos al índice terapéutico. Este constituye una medida del margen de seguridad de un medicamento. Se expresa numéricamente como una relación entre la dosis del medicamento que causa la muerte o un efecto terapéutico deseado. Por último, tenemos al efecto, o también llamado reacción paradójica. Esto se refiere a los resultados de diversas medidas farmacológicas que pueden llevar a conclusiones aparentemente contradictorias. Algunas reacciones paradójicas pueden revertirse cambiando el fármaco por otro o utilizando uno de rescate. Este suele medirse en semividas. Ahora tenemos al periodo de latencia. Este tiempo es el que transcurre desde el momento de la administración hasta que se inicia el efecto farmacológico, es decir, hasta que se alcanza la concentración máxima eficaz. Este también normalmente se mide en semividas. Por último, tenemos al concepto vida media. Este es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco del organismo. La vida media se calcula para un hombre de 30 años, 70 kilogramos, plasma unos 3 litros, líquido extracelular 12 litros y a un agua corporal total de 41 litros. Este es el sujeto anatómico deseado. Bien, ahora hablaremos de la curva ABC o del área bajo la curva. En el eje de las Y o de las ordenadas tenemos como variable la cantidad del medicamento en la sangre. Esto nos va a medir cuánto medicamento tenemos en nuestro sistema. Y en el eje de las X o de las abscisas tenemos el tiempo que va a transcurrir desde la aplicación de nuestro medicamento. En el punto de origen tendremos que se toma el medicamento y en lo que va subiendo sería la absorción del medicamento. De aquí para acá se está absorbiendo el medicamento. Y desde el punto que es la concentración máxima, la cual es la concentración más alta del medicamento que podemos tener en la sangre, hacia el final es la eliminación. Es importante decir que si se llega a superar la concentración máxima, podríamos hablar de una dosis tóxica, lo que viene siendo por esta parte. Bueno, ¿cuál es la semivida o tiempo medio de vida? Es el momento en el que pierde la mitad de su concentración máxima, y la concentración mínima es la concentración más baja del medicamento que podemos tener en la sangre. Todo esto podríamos decir que es la exposición general al medicamento. Bueno, hablaremos del medicamento de patente. Este es el fármaco que es un producto por una empresa que desarrolla el medicamento patente y se refiere a la posibilidad legal por un tiempo específico para que esta empresa venda el medicamento como un monopolio. El medicamento de patente suele ser el más efectivo, eficaz y con un mejor índice de aceptación por el cuerpo. Después sigue el medicamento bioequivalente o genérico. Su nombre no los dice, equivale biológicamente. Se refiere al medicamento de patente que ya perdió el tiempo del monopolio, o sea, la patente, y así legalmente otras empresas lo pueden producir. Esto es para bajar su precio. La nueva empresa está obligada a asegurar más o menos un 20% de eficacia y eficiencia de concentración con respecto al de patente. Cuenta con el símbolo G1
genérico intercambiable y su nombre solo cambia por el nombre del compuesto. Por último, tenemos al medicamento similar. Este sinceramente no es el mejor o el más recomendado. La patente expiró y esta empresa no hace ningún estudio, hay que hacer énfasis en esto, no hace ningún estudio para asegurar la eficacia y eficiencia de la concentración con respecto a la patente. Sigue la composición original del fármaco y si se puede usar la marca comercial diferente a la de patente. A continuación, abajo les pondremos una tabla que demuestra todo esto. Bueno, podríamos definir al efecto gradual como la concentración que en cierto nivel podría propiciar un diferente efecto, como lo vemos en la siguiente imagen, teniendo 10 miligramos y 20 miligramos de concentración, y vemos cómo es diferente el efecto. Puede ser beneficioso o puede ser malo, como es el caso de que en una concentración mínima tiene efecto anticoagulante y en el doble de concentración podría provocar un dolor. Ok, ahora hablaremos del efecto ley todo o nada. Esta ley establece que cierta estructura, poniendo de ejemplo una neurona o fibra muscular, puede responder completamente o no lo hace al estímulo. Por lo tanto, no hay impulso nervioso parcial en la neurona o en la contracción parcial de una fibra muscular. Esto podríamos aplicarlo a la farmacología, teniendo en cuenta que hay una cantidad que debe de sobrepasar un fármaco, la concentración de un fármaco, para poder liberar y tener un efecto terapéutico. Si no lo pasa, entonces la ley aplicaría en el sentido de nada. Agonista puro. Podríamos definirlo que es el que provoca un efecto máximo sin necesidad de ocupar todos los receptores. Tiene una alta eficacia. El agonista parcial requiere ocupar una alta proporción de receptores para provocar efectos. Podríamos decir que tiene baja eficacia. El antagonismo negativo es el opuesto al antagonismo puro, o sea, que tiene la más baja de las eficacias. Y el antagonista irreversible tiene la unión muy fuerte y es dependiente del tiempo en el que esté unido. Bien, ahora hablaremos de la inhibición competitiva y la inhibición no competitiva. Aquí tenemos una enzima en la cual solo hay un sitio activo en el cual se puede oponer o un sustrato u otro. Ambos tienen el 50% de probabilidad de quedarse en el sitio activo, es decir, ambos compiten. Aquí es donde vemos una gráfica con el eje de las Y como tiempo y el eje de las X el sustrato, que teniendo no un inhibidor tenemos mayor velocidad máxima que con inhibidor. Y aquí en la inhibición no competitiva, como su nombre lo dice, tenemos una enzima, un sustrato y otro sustrato. Este sustrato no es competitivo, ya que ambos tienen su sitio activo. Este entra aquí y este entra acá. Podríamos decir que cada molécula tiene su sitio activo, por lo cual no compiten. Y en la misma gráfica que vimos con la inhibición competitiva, es proporcional, ya que como ambos tienen su sitio activo, tienen la misma velocidad máxima. Ok, en el caso de la transducción de señales, en este sentido, señales endocrinas, podríamos decir que estas únicamente circulan por el torrente sanguíneo, por los vasos, capilares, venas, arterias. Su respuesta puede ser lenta, pero es de larga duración. Es a distancia. Ahora, hablemos de las señales parácrinas. Estas tienen células diana en la velocidad de la emisión, como los neurotransmisores. Podríamos decir que esa es una respuesta local. Por último, tenemos a las señales autócrinas. Estas únicamente afectan a las de la misma clase celular que las emite. Podríamos decir que las
neuronas son una perfecta ejemplificación de estas señales, las autocrinas. Perfecto, ahora hablaremos de las características de la acción hormonal. Tenemos en total 5 tipos, empezando por el primero, llamado redundancia. Aquí encontramos varias moléculas que tienen la misma función. Son varias por si alguna de estas fallas. La segunda, la amplificación. De esta, podríamos decir que empieza con una, se divide teniendo 2, esas 2 se dividen teniendo 4, esas 4 se dividen y tienes 8. Ese es el ejemplo más claro. Después tenemos la integración, en el cual a una molécula le llegan 3 señales diferentes y saca una respuesta en común. La cooperativa, podríamos decir que el receptor y la señal cooperan para generar una señal, teniendo por sentado que el receptor y la señal están hechos el uno para el otro. Y por último tenemos la retroacción negativa. Casi todos los procesos, rutas metabólicas, son una secuencia en donde el reactivo A con la enzima E produce un producto B. Después, una enzima E hace un producto C y así sucesivamente. Algún producto de la cadena sirve como inhibidor de la enzima que lo regula a la baja producción de producto, y ahí es donde se cierra este ciclo llamado retroacción negativa. Ok, ahora hablaremos del segundo mensajero. Empezaremos dándonos contexto diciendo que toda molécula que transmite señales extracelulares posee un peso neto molecular. Son moléculas intermedias. La hormona es el primer mensajero. Después va ligada a un segundo mensajero. Los primeros segundos mensajeros son el calcio, el AMPC y el óxido nitroso. Empezaremos hablando con el calcio. Este está relacionado con la contracción muscular, liberación de neurotransmisores, visión, proliferación celular, tiene una carga positiva, se almacena en el calcio intracelular y en el retículo sarcoplásmico. Después hablaremos del AMPC. Este es derivado del ATP, adenosín trifosfato. Después se convierte en el ADP, adenosín difosfato. Después en el AMP, adenosín monofosfato. Y después en el último resultado, que sería el AMPC, adenosín monofosfato cíclico. Y por último, el óxido nitroso, o por sus siglas NO, se forma a partir de la arginina y oxígeno por la enzima nítrico sintetasa. Produce la regulación de los vasos. Además de los mensajeros que acabamos de ver, tenemos otros dos tipos, los hidrofílicos y los hidrofóbicos, o también conocidos lipofílicas. Los hidrofílicos son polares, por lo que no pueden atravesar la membrana celular, necesitan de un receptor para la transducción. Todo esto sucede en el dominio extracelular. Esta es una acción a corto plazo. Y por otro lado, los hidrofílicos son apolares y pueden atravesar la membrana celular. Así se unen con receptores intracelulares o nucleares. Por otro lado, su acción es a largo plazo. Bien, ahora hablaré de los receptores acoplados a proteínas G. Las proteínas G son una familia de proteínas que pueden ser monoméricas o heterotriméricas. Estas son capaces de unirse a nucleótidos de guanina de manera que son activadas por unidades GTP. Bueno, ya dijimos, son receptores de membrana proteicas que son transmembranales y que atraviesan la membrana 7 veces, ya que tiene una élite que la atraviesa, tiene subunidades alfa, beta y gamma, y se activa o desactiva por la acción del GTP o del GDP, el cual el GTP es el guanosin trifosfato o el GDP, que es el guanosin difosfato. Bueno,
Cuando tengamos un mensajero ligando, ya sea una hormona, fotones, etc., va a pasar la membrana celular y las subunidades alfa, beta y gamma se van a unir a un GDP. Bueno, teniendo un GDP se va a separar, lo va a desplazar la subunidad alfa y se va a quedar el GTP, o sea el guanosin trifosfato con la subunidad alfa, y ya después se separa y activa a la proteína adenilato ciclasa. Después, esta cataboliza su conversión y se convierte en un AMP cíclico. Y bueno, teniendo un nivel muy alto de AMP cíclico, activa y se une a la PKA, que es la proteína quinasa. Todo esto, claramente, ya que depende de sus altos niveles, podríamos decir que los niveles de proteína quinasa son dependientes del AMP cíclico. Y después, teniendo a una proteína quinasa, a la PK, podríamos decir que este activa una fosforilación, que es el proceso más importante de estos mensajeros. Fosforila a proteínas, ya sea que las activa o las desactiva. Y esto básicamente serían los receptores acoplados a proteína G. Bien, ahora hablaremos de los receptores tirosinquinasas, o también llamados RTK. Bueno, estos son receptores celulares que están asociados a una vía de señalización intracelular, ya que está caracterizado por pertenecer a la familia de los receptores con actividad enzimática intrínseca o, de otra forma dicho, asociadas, y por poseer como ligandos a la insulina, al factor de crecimiento epidérmico, al factor de crecimiento de fibroblastos, neutrofinas y otros factores trópicos. Bueno, empezaremos situándonos que esta es la membrana celular, y aquí tenemos receptores de tirosina que están separados, pero por ejemplo, aquí son llamados monómeros, ¿no? Se encuentran flotando en el dominio extracelular. Después, cuando llega un ligando, hace que estos receptores, siendo monómeros, se junten y formen un dímero. Ya que están unidas, llegan unos fosfatos, se autofosforilan para que el ligando pueda pasar al dominio intracelular, y así se activa la fosforilasa tirosina, el cual es muy importante, ya que pasó todo este proceso. Los sitios donde fue la fosforilación sirven para el sitio de unión a otras proteínas, y así es como se hace una cascada de señalización. Por aquí es hacia abajo. También diríamos que esto es una proteína sin fosfato y una proteína con fosfato. Ambas se pueden activar o desactivar según sea el caso, ¿vale? Bien, ahora hablaremos de los receptores nucleares. Estos son factores de transcripción que son activados por un ligando que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación, apoptosis, crecimiento y metabolismo, entre otros complejos. Bueno, empezaremos diciendo que algunos mensajeros lipofílicos pueden atravesar la membrana celular y unirse con receptores. Bueno, vamos a explicar este paso que acabamos de mencionar. Bueno, si tenemos un mensajero, pasa por difusión a la membrana, teniendo en cuenta que estos receptores son transmembranales, y después se unen con receptores y se unen a estructuras del DNA, lo que provoca la expresión de genes. Ok, una vez que pasa por difusión, hay un cambio conformacional, lo cual activa la transcripción del RNA y activa también la síntesis de proteínas. Esto es lo que está explicado: expresión de genes, RNA y proteínas. Algo importante, y con lo que voy a finalizar estos receptores, es que esta acción tarda más tiempo, pero es más permanente. Bien, ahora tendremos a los canales iónicos. Estos son un conjunto de proteínas transmembranales que, al cambiar de forma, permiten el paso de iones a favor del gradiente. Hay canales ionotrópicos de sodio, potasio y calcio. Tenemos tres tipos, o tres estados: el estado cerrado, el estado abierto o el estado refractario. En el estado cerrado no pasa ninguna molécula o señal, ya que
tenemos que el gradiente mayor extracelular no lo permite. Después el abierto, donde hay un intercambio bastante abierto de señales, y el refractario es el estado donde el canal, aunque reciba una señal, no se abre, dura microsegundos. Bien, ahora hablaré del placebo. Yo podría definir al placebo como una sustancia que carece de actividad farmacológica, pero que puede tener un efecto terapéutico cuando el paciente la ingiere. Cree que se trata de un medicamento que realmente no es efectivo. Esta acción curativa o de mejoría resultante es lo que se denomina como un efecto placebo. Ok, hay que tener en cuenta que el placebo no solo cambia la percepción del paciente, provoca cambios medibles. Este es un término muy importante, que es medible en el cuerpo. Se podría decir que la población, entre un 20 al 50%, tiene efectos placebos. El efecto placebo está en muchas situaciones de la vida cotidiana. La eficacia del efecto placebo se puede medir, teniendo como primera la falsa cirugía, que este es un tema muy importante, la inyección, la ingesta de 2 cápsulas y la ingesta de una cápsula. Hay que tener en cuenta que, como estamos hablando de fármacos, existen las sobredosis de placebos, entonces hay que tener mucho cuidado cuando queremos administrar un placebo sin que la persona lo sepa. Es muy importante mencionar que, en verdad, para el efecto placebo se pueden encontrar demasiadas aplicaciones, por ejemplo, la psicología de los colores en la farmacología. Esto nos quiere decir que dependiendo del color o el tono de la tableta, pastilla, de la forma farmacéutica que se te vaya a administrar, puede estimular diferentes cosas. Por ejemplo, las pastillas o forma farmacéutica que tengan colores cálidos, como es el caso del rojo, anaranjado y amarillo, estimula a los pacientes, ya que son útiles en el tratamiento contra la depresión. Ahora, en el caso de la paleta de colores fría, ya siendo los colores azul y gris los presentes, nos da una sensación de tranquilidad, alivio y sedación. También se podría decir que su efecto placebo es de poca intensidad. Se liberan sustancias endógenas que activan cambios en el pH, y también hay diferentes. El sabor, amargo, mayor efecto que el insípido. Forma, entre más grande mejor. Precio, entre más costoso mejor. Y la vía de administración, si la vía es parenteral, o sea, excluyendo todas las que son por vía oral, es mayor que la vía oral. Ok, ahora hablaremos del efecto nocebo, que yo lo definiría como el efecto de una sustancia o tratamiento que quizás podrían causar efectos dañinos o que empeoren los síntomas del paciente, que piensa o cree que puede presentar o espera que se presenten. Ahora diremos que debe considerarse la presencia de un efecto nocebo en los pacientes que presentan trastornos inespecíficos, frecuentes, ocasionados con la administración de medicamentos y que somatizan con facilidad. Ya sabiendo esto, me pasaré a la siguiente actividad que nos dejó el doctor. Hice una conclusión por cada video que él nos ha dejado, y el video de YouTube titulado "Tus emociones te pueden enfermar", yo concluí que los estados de ánimos pueden ser catalizador o inhibidor de síntomas que sí se manifiestan. Está comprobado científicamente. Video de YouTube titulado "Efecto placebo, emborracharse sin alcohol". Este fue un video de un experimento social en el que se les dio alcohol, entre comillas, a los estudiantes, que realmente no lo era. Entonces ellos creyeron que de verdad estaban alcoholizados. Y por último, tenemos otro video llamado "¿Qué es el efecto placebo?", en el cual se explicó que hasta el dolor en una inyección puede activar regiones del cerebro para calmar el dolor. O sea, lo que vimos hace rato, el efecto placebo. Explica la psicología del calor, la cirugía fantasma, y que en Finlandia hicieron eso, pero en una operación de rodilla. Se habla del efecto nocebo, que es lo contrario, literalmente. Bien,
A partir de ahora me iré un poco más rápido, ya que voy en el minuto 45 y me faltan todavía 10 temas. Hablaremos ahora de la receta médica. Veremos primero las partes que conforman una receta médica, definiendo que la receta es un documento legal para prescribir medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. ¿Ok? Consta de 3 partes: la inscripción, suscripción y la institución. Tenemos como punto número 1 el nombre, el 2 la escuela o institución, el 3 especialidad o título, en el número 4 la cédula profesional, en el 5 el domicilio particular, en el 6 ponemos los datos del paciente, en el 7 ponemos fecha de prescripción, en el 8 la firma del médico, en el 9 denominación distintiva del fármaco, en el 10 es la denominación genérica, en el 11 ponemos la dosificación y todo esto, en el 12 ponemos la prescripción y en el 13 básicamente es toda la prescripción del fármaco que utilizaremos. También cabe recalcar que usualmente la receta puede indicar una abreviación RP, que significa dispense o tómese. También hay errores frecuentes en la prescripción médica, en el cual podrían destacar que un mal diagnóstico comparte un mal tratamiento, un buen diagnóstico pero un mal tratamiento, fármaco que no permite tratar el diagnóstico, un fármaco competente pero que incompite con otros fármacos, llenado incompleto del formato de la receta, letra que no es clara, que es incomprensible, que es algo muy característico de los doctores, y no indicar porciones u horarios de administración, ya que se dice que al menos el 39% de las recetas en México son erróneas y el control de recetas en México evita que el 45% de los errores en el uso de los medicamentos. Bien, ahora hablaremos de la clasificación de los fármacos por su grupo y por su receta. El grupo 1, solo con receta, estupefacientes, registro SSA. Un ejemplo es la metadona. El grupo 2, solo con receta, pero se retiene en farmacia, se registra en libros de la farmacia y como máximo son 2 cajas. Por ejemplo, el diazepam. En el grupo 3, la venta es con receta, surtido hasta 3 veces únicamente, se registra cada vez que se adquiere, y la tercera es en la que se retira la receta. Por ejemplo, la clozapina. Grupo 4, la receta médica, se resurte tantas veces como se indique el médico. Grupo 5, sin receta, exclusivo en farmacia. Grupo 6, sin receta, en otros establecimientos que no sean farmacias, o sea, en cualquier lado. Y por último, los antibióticos, que es otro tipo de medicamento que, por acuerdo, la receta es detenida por el tiempo indicado en la receta, registro en los libros y que se conserva por 1 año. Perfecto, ahora hablaremos de las fuentes de información, primaria, secundaria y terciaria. Primero tenemos que entender qué es una fuente de información. Es el proceso de prescripción, debe ser un proceso lógico, deductivo, basado en información global y objetiva. Este proceso debe estar basado en fuentes de información que tienen diferentes grados de evidencia. Entre mayor evidencia se acercan a la verdad. Esto puede ser relativo. Las primarias contienen datos originales en reportes, artículos, congresos, revistas y libros. Es la mejor fuente de información. Después tenemos a la secundaria. La secundaria son fuentes que organizan e interpretan las fuentes primarias, ya sea índices, catálogos, bases de datos, Medline, etc. Terciarias contienen información sobre las secundarias, por ejemplo PubMed. Después pasaremos a mencionar algunas fuentes de información, como son los artículos. El artículo dice: el número de veces que un artículo es citado se utiliza como estimación de importancia y de otra forma es un factor de impacto. Podría decirse que, de acuerdo a un estudio de 58 millones de citas de artículos entre 1900 y 2005, solo el 0.5 fue citado a más de 200 veces, el 50% no fueron citados y el 25% fueron sustantivos, o sea, no fueron investigados. Después pasaremos a otra fuente de información. ¿Cuáles son los estudios? Es un desarrollo de actividades y habilidades, opinión de un especialista de un tema. Después, ahora sí, yéndonos a la clasificación de fuentes de información secundarias, iremos a la sinopsis. Es un resumen general de una obra particular. Compara la decoloraciones
patrones, evidencias, tiene una estructura pico y hay juicios de valor. Seguimos con la síntesis. Anotan las ideas principales de un texto. Una ideas dispersas es la composición de algo a partir de un análisis de elementos, no es un resumen, pero llega a una conclusión. Después vamos al sumario, información resumida clasificada por condiciones en clínicas. Y por último, un sistema es un objeto complejo cuyas partes se relacionan con otros componentes. Se intenta explicar el presente. Ok, hablaremos del metaanálisis. Primero vamos a definir qué es. Este es un conjunto de herramientas para sintetizar información, estadísticas, datos de una colección de estudios. Miden si el tamaño del efecto o resultado esperado es consistente, da precisión y exactitud, identifica inconsistencias y sesgos. Ahora hablaremos de las aplicaciones de este. Bueno, utiliza un método cuantitativo para combinar los resultados de estudios independientes. Estos usualmente son extraídos de ensayos clínicos publicados y para sintetizar resúmenes y conclusiones útiles para evaluar la eficacia terapéutica y planificar nuevos estudios. Bien, ahora hablaremos del sistema 6S, que podríamos decir que es una pirámide que muestra en la base que hay mucha información, con más o menos evidencia, hacia la punta, que hay menos información, con mayor evidencia. En la punta de la pirámide tenemos que hay sistemas de soporte y de precisión informática, por ejemplo, Watson, IBM, inteligencia artificial. Después tenemos sumarios, que son libros basados en evidencias, guías clínicas, por ejemplo, Clinical Evidence. En el número 3 tenemos sinopsis de síntesis, resúmenes estructurados con evidencia de síntesis, por ejemplo, Center of Reviews and Disseminations. En el cuarto lugar tenemos síntesis, que son revisiones sistemáticas, como los sitios que nos recomendó el doctor, llamados Cochrane y iDoctus. En número 4 tenemos sinopsis de estudio, que son resúmenes estructurados de evidencia de estudios, por ejemplo, Evidence Updates y artículos en general. Y en número 6 tenemos estudios, que son artículos originales publicados en revistas y opiniones de especialistas, disculpen. Ejemplo, PubMed. Ahora hablaré de la escala de categoría de evidencia de la información. Como nivel número A, dice, la evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis de ensayos controlados con gran número de pacientes. En el nivel B, la evidencia se basa en datos derivados de metaanálisis con conclusiones contradictorias, con número pequeño de pacientes, con sesgos como índice de abandono, enfermedades agregadas y cambios de las mediciones, etc. Como nivel C, la evidencia se basa en datos derivados de la opinión de expertas o consenso, informes escasos o serie de casos sin evidencia. Ahora hablaremos de las clases de recomendación de información. La clase 1 es recomendada. Se ha demostrado que la prueba o tratamiento dado es útil y debe realizarse o administrarse. El 2A es recomendado en la mayoría de los casos. La prueba o tratamiento dado generalmente se considera útil y está indicado en la mayoría de los casos. Dato 2B, recomendado en algunos casos. La prueba o tratamiento puede ser útil y está indicado en algunos casos, pero no en los mayores. La clase 3, no recomendado. La prueba o tratamiento no es útil y debe evitarse. Y por último, la clase indeterminada, que es evidencia indeterminada. Perfecto, ahora hablaremos de pico. ¿Qué es el pico? Es la forma en la que se recomienda buscar la información o hacer preguntas. Se agregan variables según el sistema para delimitar la búsqueda. Así, definiremos cada una de las palabras. P se refiere al paciente problema, una población, son sus características, su tamaño, su edad, su género y su ubicación. P. La I es indicador o intervención. Esta se refiere a que se hace al paciente o población un método de prevención, diagnóstico, terapia y pronóstico. Ahora la C, comparación, es cómo se evalúa contra qué en relación con qué. Y la O, outcome, resultado esperado, consecuencia de la intervención en la población en comparación con el grupo control.
Este es un índice de sustancias farmacológicas creadas por la OMS. Se organizan por grupos terapéuticos, se estructura en 5 niveles por números y letras que designan el órgano o sistema que activan, acción terapéutica, mecanismo farmacológico o químico y el principio activo. Medicamentos LASA. Es uno de los errores más comunes en el proceso de la medicación. Se atribuye el 10% de los errores y el 4% de las muertes por errores en el proceso de medicación. El proceso de la medicación es diagnóstico, prescripción, dispensación, almacenamiento, preparación y administración. Bueno, los LASA son look alike, sound alike. Son medicamentos con apariencia similar y sonido similar. Por ejemplo, hay ejemplos que hay similitud fonética y ortográfica, hay nombre comercial idéntico, similitud en nombre genérico. Bueno, el artículo que yo encontré fue publicado el 19 de octubre del 2014. Su nombre es La mente importa, el placebo mejora el aprendizaje de recompensa en la enfermedad del Parkinson. Y una parte del abstracto que leí que ejemplifica bien de lo que trata este artículo dice: descubrimos que la manera expectativa de liberación de dopamina mejoraba el aprendizaje de recompensa y modulaba las señales relacionadas con el aprendizaje en el cuerpo estriado, la corteza prefrontal ventromedial. Estos efectos fueron selectivos para aprender de la recompensa. Ni la medicación ni el placebo tuvieron un efecto sobre el aprendizaje para evitar la pérdida monetaria. Estos hallazgos sugieren un mecanismo neurobiológico por el cual las expectativas moldean el aprendizaje y el afecto.